Señor los bendiga a todos. Vamos a orar en este tiempo poniendo en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, poderoso. No hay nadie como tú, oh Dios, y queremos, Señor, bendecir tu nombre y cada día más, Señor, ponernos delante de tu presencia, porque tú eres el Dios todopoderoso. Muchísimas gracias, oh Dios. Padre, te pido que este tiempo sea tiempo de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Manifiesta tu gloria y tu poder.
Él te ama,
nombre del Señor. Vamos a decirle que eres poderoso, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Exaltado estás, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a decirle: siempre hay un anhelo en mi corazón, es estar cerquita de mi Salvador, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Oh.
y es por eso que elevo mi voz, y es por eso que mi vida cambió, por eso es que confío, porque soy amigo de Dios, y es por eso que no hay necesidad, y es por eso que la angustia se va, por eso es que confío, porque soy amigo de Dios, amigo de Dios, un hijo de Dios, amigo de Dios, amigo de Dios, y es por eso que elevo mi voz, y es por eso que mi vida cambió, por eso es que confío, porque soy amigo de Dios, y es por eso que no hay necesidad se va, por eso es que confío, porque soy amigo de Dios, amigo, oh, aleluya. No necesito de más nada si a mi lado estás. Eres todo lo que esperaba y no podía encontrar. Eres todo lo que anhelé por tanto tiempo. En los que estuve de esta fría soledad. En la mano invisible que me acompañó. En los brazos que en secreto mi alma abrazó, el que le ha dado un sentido a mi existencia, una nueva oportunidad, una canción. Y cada noche al acostarme hay un deseo que arde fuerte aquí en mi corazón. Es el poder de levantarme bien tempranito para escucharte antes que salga el sol. Y tu herencia no necesito más que escuchar tu voz cada madrugada. Abrazarte, no soltarte jamás, porque mi alma solo quiere estar contigo. Y tu herencia no necesito más que escuchar tu voz cada madrugada. Abrazarte, no soltarte jamás, porque mi alma solo quiere estar contigo. Porque mi alma, y cómo no voy a pensar en ti, si en mi vida eres mi fuerza y ley. Y cómo no voy a confiar en ti, si en mi vida eres mi fuerza y ley. Aleluya, aleluya. Eres todo lo que tengo. Aleluya, aleluya. Eres todo lo que tengo. Dios de los cielos, que por favor nuestras vidas se peguen más y más a ti, Señor. Nuestras vidas, Señor, puedan, Padre Santo, responder a ese amor precioso. Responder, Dios de los cielos, a tu palabra, a tu presencia. Que Dios de los cielos, en este tiempo que nos has permitido estar en casa, Señor, podamos, Dios de los cielos, pegarnos más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pegarnos más de tu presencia. Padre Santo, póngase en nosotros ese querer como el hacer para buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Ceder nuestra vida a ti, Señor, es lo que queremos, Dios de los cielos. Por favor, Señor, permítenos, Dios de los cielos, que sea una realidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Te damos a ti todo el honor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que vayan en sus casitas, busquen la palabra del Señor, allá ustedes que están. Quiero que por favor, estamos mirando el libro de Malaquías y estamos en el capítulo 3. En el capítulo 3. En el capítulo 3 y estuvimos mirando la prédica anterior o la enseñanza anterior acerca del Dios tan fiel que tenemos, que a pesar de nuestras infidelidades, Dios siempre permanece fiel. Dios siempre permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de lo infieles que nosotros somos, Dios siempre permanece fiel. Estábamos viendo el capítulo 2:17 hasta el 3:5 vimos en la enseñanza anterior. Pero quiero que leamos, vamos a leer esta vez desde el capítulo 3, versículos 6 al 18, que es donde vamos a estarnos centrando. Y vamos a leer entonces allá de ustedes de sus casitas, capítulo 3 de Malaquías. Capítulo 3, Malaquías, versículos 6 al 18. Y dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Dios de los cielos, que me permita, Señor, ser un canal de bendición, Señor, Padre, a todos los que escuchan y que van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Y rogamos, oh Dios, que esta palabra que se va a compartir sea tu espíritu en nosotros, en mi vida y en cada uno que lo escuche, Señor. Que es, Señor, tú, oh Dios de los cielos, es un ruego que tú haces a cada uno de nosotros, Padre, y que no queremos, Señor, nunca más en nuestra vida, Señor, Padre, por favor te lo rogamos, no queremos, Señor, voltear, Señor, nuestra mirada, nuestros ojos
Señor, sino volvernos a ti de corazón. Queremos, Señor, Padre, escuchar este llamado. Queremos, Señor, Dios de los cielos, corresponder a ese llamado y, Dios de los cielos, abrirnos más a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, debemos comenzar entonces recordando una vez más, ya no, para los que van siguiendo estas prédicas. Comenzamos en el capítulo 1 y le comenzó el Señor reclamando a los sacerdotes. Y una de las cosas que le decía, mira lo que hacen, y le reclamó el Señor también porque habían pisoteado el nombre del Señor. Y sabemos que la Biblia dice que el que no toméis el nombre del Señor en vano, y el Señor precisamente a él le preocupa lo que la gente... Lo que el pueblo del Señor, porque dice que grande es su nombre en toda la tierra, porque una vez Jesús le dijo, ¿y qué pensáis vosotros? ¿Quién soy yo? Y entonces le fue revelado, tú eres el Cristo, dijo Dios. A Dios siempre el nombre del Señor, Él ha engrandecido su nombre sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra ha engrandecido su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Después el Señor les reclama y les dice que le han dado los corderos cojos, ciegos, y que si se los ofrendaran al príncipe, el príncipe no los iba a aceptar. Después les llama que no seáis desleales los unos con los otros, porque muchas veces el pueblo se había aprovechado el uno con el otro, y después le dice que no seáis desleales con la mujer de tu juventud, y que ya habíamos hablado que el Señor no está de acuerdo cuando hay un matrimonio que sea en yugo desigual. Dios no está de acuerdo con eso. Porque uno de los dos, si es el cónyuge que no conoce al Señor, va a tener siempre esa barrera para el otro cónyuge y los hijos que nazcan para buscar al Señor. Y entonces le está diciendo, no seáis desleal con la mujer de tu juventud. Y después en el versículo 17, les hace un reclamo al Señor y dice, me habéis hecho cansar, dice el Señor, con tantas cosas ya estoy cansado, me habéis hecho cansar con vuestras palabras. Mucha palabra y no tenían el corazón para el Señor. Había mucha palabra, pero no tenían ese corazón para el Señor. Y entonces, en el capítulo 3 les dice que va a venir el mensajero, que hace referencia a Elías, pero también a él que iba a venir de repente al templo, y ya ocurrió, pero también dice que va a volver a venir. ¿Y quién va a poder soportar el tiempo de su venida? Y la única manera de poder soportar el tiempo de la venida del Señor es teniendo a Jesús en el corazón, porque ese día el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el grande se va a sentar y va a determinar juicio sobre todas las naciones. Y dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estamos llevando todo eso y llevando la secuencia. Y después dice, Él se sentará para afinar la plata. En el versículo 6, que es donde nos atañe en este momento, que después de que el Señor le dice que afinará todo eso, entonces dice que ahí sí va a ser grata la ofrenda que van a dar. En el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. El Señor que dijo que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que Él es grande, Él es poderoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él lo proclamó, el nombre del Señor, cuando se hizo conocer a Moisés. Por eso, porque yo, el Señor, no cambio. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es como le están diciendo, bueno, ¿cómo así que nos volvemos si nunca nos hemos ido? ¿Cómo así que nos vamos a volver si estamos aquí, somos tuyos?
¿Cómo así que nos vamos a volver? ¿De qué manera? ¿Cuál es ese reclamo que nos estás haciendo? Y si nosotros vemos desde que salió, desde que el Señor apartó a ese pueblo, nosotros vemos cuando el Señor lo llevó a partir, por ejemplo, del Éxodo, Levíticos, Números, tantas cosas que el Señor hizo a favor del pueblo, y nosotros vemos al pueblo, un pueblo obstinado, un pueblo duro, un pueblo que cada vez que el Señor le mostraba su misericordia, el Señor, mostrándole su amor y su infinita misericordia, ¿qué hacían ellos? Ellos no estaban contentos, ellos decían, mire, nos ha sacado el Señor, es para matarnos de sed o para matarnos de hambre. ¿Quién nos diera que comiéramos en las ollas de carne o los puerros, los ajos que comíamos en Egipto? Siempre el Señor les ha mostrado su amor, pero ellos, ¿qué hacían? Se rebelaban, se obstinaban en el Señor, contra el Señor, porque en realidad su corazón todavía no le pertenecía al Señor. El Señor le dijo a Moisés que lo que quería era que el pueblo le hiciera una fiesta en el desierto. Y para hacer una fiesta en el desierto, definitivamente, uno tiene que estar muy enamorado, demasiado cedido el corazón para no mirar que en el desierto hay la carencia de todo, pero en el desierto donde Dios realizó unos portentos impresionantes el Señor en el pueblo de Egipto y después que lo sacó, porque mantener por 40 años a un pueblo, mantenerlo dándoles agua, el vestido crecía con ellos, imagínense todo eso, el vestido crecía con ellos, el Señor allí dándoles del sustento, el maná, no solamente un día, todos los días que estuvieron en el desierto, todo el tiempo. Y ellos entonces, queremos esto, lo que salía del corazón, lo que había en el corazón, porque también lo dice Deuteronomio capítulo 8, y te llevé por ese terrible desierto, te hice pasar hambre y te hice tener sed, es para ver lo que había en tu corazón, si había de servir o no al Señor. Y por eso es que dice el Señor, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, os habéis apartado. Y le dice, y no las guardasteis. Y esta es aquí la prédica, ¿cómo se llama? Volveos a mí, o sea, que nos volvamos al Señor, y dice, y yo me volveré a vosotros, y yo me volveré, ha dicho el Señor de los ejércitos, y dijiste, ¿en qué nos vamos a volver? ¿En qué? ¿Cómo así que ese reclamo que tú me estás haciendo? O sea, yo me tengo que volver, yo si nunca me he ido, y parece paradójico, pero el Señor le dice, volveos a mí. ¿Por qué le dice eso el Señor? Porque el corazón de ese pueblo no era completamente del Señor. Y nosotros hoy en día tampoco distamos mucho de eso, muchos de nosotros, muchos del pueblo del Señor, que alaban, que levantan las manos y todo, que están allí, que van a las reuniones, pero el corazón de ellos todavía no se define para Dios. Están aquí, pero cuando vienen las cosas, las luchas y las pruebas, enseguida miran hacia el otro lado. Están aquí en el momento que, sí, qué bendición, que esto, que sentí aquello, que lo otro, que sentí esto, ay, qué tan linda la alabanza. Y para nosotros poder en realidad adorar al Señor, necesitamos es unirnos al Espíritu, y Él es el que va a hacer en nuestras vidas, hacer producir para Él alabanza, como Él dice en su palabra, que está buscando es adoradores. Porque así comenzamos de esta serie, que el Señor siempre está pidiendo adoración, pero solamente una vida que realmente lo quiera Él al Señor, aunque no sea mucho, aunque no sea muy intelectual, aunque no tenga mucho dinero o poco dinero, no se trata de eso, se trata de quién es mi corazón. Y una de las cosas que el Señor aquí le está tratando de hacer entender a este pueblo es lo siguiente, que las ofrendas que ellos daban, esa ofrenda tenía que estar unidos a su corazón, porque Dios no mira la ofrenda, Dios mira el corazón del ofrendante, Dios mira todo eso como un todo. Porque imagínate entonces Dios necesitando algo de nosotros. Dios nunca ha necesitado de nosotros. El Señor decía, si tengo hambre no te la pediría a ti. ¿Qué quería el Señor entonces? Que se uniera todas estas cosas que el Señor
había demandado y su corazón para producir, o sea, que el Señor en ellos sea lo que ellos realmente deseaban, y entonces el Señor se dejaría ver. Este pueblo, después del exilio, vino y era un pueblo que ahora, aunque hacía las cosas para Dios, o sea, había un culto o una manera de cultica de hacerlo, el corazón no le pertenecía al Señor. Y entonces en el versículo 8 aquí viene otro de los, podemos decirle así, de los reclamos o de las cosas que el Señor le decía al pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, robará el hombre a Dios. Mire cómo va, cómo lo lleva el Señor. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y por primera vez en la Biblia dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué estaba el Señor queriendo con ellos? ¿Qué estaba pidiendo el Señor? ¿Estaba interesado el Señor en realidad en su dinero físico? ¿Para qué el Señor estableció? Porque anteriormente el Señor, si nosotros vemos en el capítulo anterior, el Señor le reclama que los sacerdotes habían dejado la ley del Señor y que no habían hecho apartar al malo de su maldad. No habían enseñado correctamente. Y que dice que le traían lo cojo, el ciego. ¿Qué es lo que quería el Señor? Porque el Señor aquí les dice, vosotros todos, pero no dice uno, sino dice, vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vosotros, todos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, o sea, desde el sacerdote. Si el sacerdote no está bien, ¿qué me va a enseñar? Pues si así el sacerdote era capaz de sacrificar cosas que no al Señor no le agradaban, su corazón estaba lejos, ¿cómo iba a estar el resto del pueblo? Tal es el sacerdote, tal el pueblo. Así es. Tal es. Así es. Si no se enseña bien, pues toda la nación, la nación me habéis robado. El Señor no acusa solamente ahora a los sacerdotes. El Señor está acusando ahora a toda la nación de Israel, a todo el mundo. Y dice, me habéis robado. Y le dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Qué estaba llamando el Señor en este momento? Nosotros vemos en la ley del Señor que el Señor les había dicho, en el pacto que hizo con el pueblo de Israel, si nosotros vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, la bendición a la obediencia y el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel es, si me obedeces, vas a tener bendición, si me desobedeces, vas a tener maldición. Ahora, el obedecer en el Señor trae, sí es cierto, o sea, el obedecer. Pero es que ahora, y aquí donde voy a hacer un paralelo para después hablar de esta parte del diezmo y ofrenda, si nosotros solamente obedecemos porque es como si Dios está obligado ahora, estamos hablando en el pacto, en el nuevo pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, y es el antiguo pacto que Dios hizo y está vigente con el pueblo de Israel. No quiere decir que el Señor ahora nos desechó a ellos de ninguna manera, hermano. Jamás. Por favor, porque Dios es fiel y el pueblo de Israel tiene sus promesas. Y si el Señor dice de los dos pueblos hizo uno, jamás podemos nosotros creernos que somos más que el pueblo de Israel, jamás.
Porque el Señor escogió al pueblo de Israel y de allí vino la escritura, el Mesías del pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor entonces? El pacto que hizo con ellos era que si le obedecían, el Señor los bendecía. Ahora estamos nosotros, ahora sí vamos de un paralelo, nosotros en este tiempo. Ya ha venido el Señor Jesús, murió, resucitó, murió en la cruz y tenemos un nuevo pacto. Tenemos nosotros las promesas de Dios en Cristo Jesús, todo lo que el Señor sufrió. Ahora nosotros vamos a ver una aplicación. Ahora, ¿cómo la tenemos que ver nosotros? Nosotros hoy en día. Entonces nosotros vamos a obedecer a Dios para que Dios se vea obligado a bendecirnos. Esa es nuestra mentalidad ahora. Es una mentalidad muy pobre. ¿Por qué le digo que una mentalidad muy pobre? Porque si nosotros vamos a obedecer al Señor, porque Dios está obligado a darme algo, entonces nosotros no hemos entendido que el Señor ya se dio toda la ofrenda, porque todo lo que se podía dar de parte del Señor ya lo dio. Fue a su Hijo, lo ajustició para nosotros poder entrar en un nuevo pacto. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Y una de las cosas que nosotros vemos aquí es un abuso, y vamos a ir hablando, un abuso del texto de aquellos que quieren hacer riquezas, de aquellos que quieren mover el bolsillo de las personas, que traer a los diezmos al alfolí, que si no lo dan, entonces como manipulando al pueblo para que den y den, y como una manera en que si dan más, entonces Dios está obligado a multiplicarles y a darle más. Ese es un abuso del texto y una mala aplicación de este texto. ¿Por qué es un abuso del texto? Porque jamás Dios, aquí en este texto, está diciendo, entonces entre más me das, entonces yo te voy a devolver más. También acerca del diezmo tenemos que mirar estos aspectos. El Señor dio los diezmos a los levitas para que entonces se hicieran cargo de todo lo que tiene que ver con el culto o el templo del Señor. Cuando construyeron ya el templo, el Señor dejó todo esto para que se hicieran las fiestas y todo lo que el Señor había mandado al pueblo de Israel. ¿Para qué entonces eran los diezmos? Para el sostenimiento de toda la familia de levita y de sacerdotes que estaban allí. O sea que si no se traían los diezmos, ¿quién iban a sufrir? Pues obviamente los que hacían el culto. No estaban en el tiempo, por ejemplo, uno mira en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, uno mira que muchos el Señor regañó porque no habían traído, y muchos que estaban haciendo el oficio ya no estaban, habían abandonado la casa del Señor. Y dice el Señor aquí, y hay alimento, mire lo que dice aquí. En el versículo 11, y dice el 10, tráeme todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora. Y hay alimento. ¿Por qué alimento? Porque resulta que varias veces al año, 3 veces al año, se reunía todo el pueblo de Israel para estar delante del Señor, y esos diezmos servían para precisamente hacer todo el oficio en esas fiestas. Había lo suficiente, estaba allí. Entonces, en realidad, ¿qué quería el Señor? Porque esto es cierto. El Señor lo que dice, me habéis robado, y dice no, y dice traer todos los diezmos al alfolí, es el lugar donde se depositaban en el templo las ofrendas, sobre todo en el tiempo del pueblo de Israel, eran ofrendas de labranza. También el Señor le dice que si eran lejos, entonces podían venderlo y allá se compraban las cosas que necesitaban para el culto y el servicio al Señor, sobre todo para comprar el cabrito, el cordero, y poner la familia la mano sobre la cabeza del cordero y públicamente confesar sus pecados. Y hay alimento en mi casa. ¿Qué más? Por ejemplo, usted puede encontrar esto, lo que yo le estoy diciendo, si quieren apuntar el número 18,
del 21 al 24. Van a ver que los diezmos los estableció el Señor para los levitas. Deuteronomio 14, 22 al 27. En el 28 dice, de Deuteronomio 14, 28 dice que cada 3 años ese diezmo se lo iban a dar era a las viudas y a los huérfanos, o sea, los necesitados del pueblo. Imagínense entonces eso, cada 3 años entonces en las poblaciones se recogía eso para darle a las viudas y a los huérfanos. Y todo eso lo dice el Señor. Está en su palabra. Usted puede leerlo en Deuteronomio 14, 28. Lo puede ya leer y mirar lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué quería el Señor con él? Y que no podemos dejar que este abuso del texto con personas que quieren venir así, entonces traigan y traigan más, como si Dios estuviera obligado a darme más. Es un mal principio porque Dios ya dio todo lo que tenía para darnos. Escuche, Dios cuando dio a Jesús, dio todo, dio a su Hijo, y entonces si ya Dios se dio todo, se dio Él mismo, como la gente piensa y dice que el Señor entonces está obligado a darme más. O sea, si yo doy, entonces me va a dar más y más. No, está mal aplicado el texto porque no está hablando de eso. Está hablando el Señor precisamente es de que el pueblo, ahora, escuchen bien, es que el pueblo traía una ofrenda, porque si en el capítulo anterior usted mira que el pueblo, el Señor le dice, le reclama, le dice, traen lo ciego, lo cojo. Entonces, el Señor lo que está pidiendo es que se una la ofrenda con el corazón del ofrendante. Dios no mira eso por separado. ¿O es que acaso a Dios le gusta el olor a carne quemada o así? No, Dios no es eso. Dios estaba mirando, era una devoción del corazón, y aquí es donde vamos exactamente a hacer entonces el paralelo entre ese pacto y el de nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor ahora? Porque ya en el nuevo pacto, el Señor ya dio todo lo que tenía que darme en Cristo Jesús. Me dio herencia, me escogió, me santificó. El Señor dice que dio su Santo Espíritu, que me renueva, que ahora nosotros tenemos ahora, tenéis como fin la vida eterna, la santificación. ¿Sí ve todo? Entonces, ¿qué quiere el Señor ahora? ¿Qué es lo que realmente el Señor está esperando de nosotros? ¿Qué es lo que realmente, si tú y yo estuviéramos en realidad, o sea, nos sintonizamos bien con el Señor, es lo que quiero decir? Si en realidad nosotros pudiéramos hoy decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que el Señor quiere? En realidad, ¿qué es lo que está pidiendo? Porque el Señor dice en su palabra que volveos a mí, a vosotros, a nosotros. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que el Señor quiere? Y nosotros lo podemos ver en el Proverbios 23, 26, es donde siempre el Señor lo ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. O sea que eso es siempre lo que ha querido el Señor. En la antigüedad, en Proverbios, y ahora, en el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, estamos nosotros aquí. El Señor siempre lo que ha querido es nuestro corazón. El Señor no ha pedido otra cosa. El Señor no ha pedido otra cosa. Bueno, hay otros que también dicen que entonces Dios no habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Y cuando el Señor les hace el reclamo, por ejemplo, le hace el reclamo a los fariseos, le dice, fariseos hipócritas, ustedes diezman el comino, diezman la menta, el comino, y dejan de lado la misericordia, la verdad. Es necesario, mire lo que dice el Señor, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, una de las cosas que dice el Señor, entonces, si nosotros correspondemos y estamos entendiendo el mensaje, ya Dios no me dio a mí el 10%, Dios se dio el 100%. O sea que si nosotros vamos a mirar, porque nosotros, por ejemplo, nosotros miramos el texto que dice, dad, ¿cierto? Y dice el Señor que Dios ama al dador alegre y que nosotros tenemos que dar proporcionalmente. Cuando en 2 de Corintios, vamos, si los que están allí vamos, 2 de Corintios 9:7.
Vamos un momentico ahí, que es uno de los versículos. 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. A veces que dicen Dios bendice, pero en realidad lo que la Biblia dice es que Dios ama. ¿Sí? Ama. Le gusta la persona así. Ama que al dador alegre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios ama al dador alegre? Entonces es que aquel que dando se alegra, Dios lo ama, se alegra y quiere. Da de él. ¿Se da cuenta? Cada uno de como propuso en su corazón. Y si fuéramos hoy en el Señor, sabios, en el Señor es cierto que de pronto uno dice, vuelve y da esto así. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si fuéramos nosotros conscientes, y es lo que quiero que usted se lleve ahorita para su casa, es lo siguiente. Si fuera usted consciente, ¿qué es lo que el Señor quiere? El 10% sería la base, no el tope. Porque Dios me dio el 10% a mí de Jesucristo. Dios me dio a mí el 10% de Cristo. ¿O cuánto dio el Señor? Dio que todo lo que tenía de Él, su más preciado tesoro, a su Hijo amado para mí. Y para todo el mundo, para ti, para todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que es un versículo que nosotros muchas veces ahí, pero mira la aplicación, mire ese amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Por qué? Mas tenga vida eterna. Mira lo que vino el Señor. Dio de Él, como Él es vida, vino a dar vida y vida en abundancia. En abundancia. Tremendo. Entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos hoy que mirar, porque cuando uno es salvo, y esto lo escuché, uno es salvo hasta la billetera. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? O sea, ¿por qué a veces me duele? O sea, vamos a ver el problema. El problema es que el corazón no es del Señor y por eso entonces es que nos da como, ay, ¿cuánto? Ay, muestra, ay, no. Y también no podemos negar que hay mercaderes que dicen, no, pues da tanto y el Señor te va a dar tanto. Y ya está, con todo el respeto, pero hay que decirlo. Pero tenemos que decirlo hasta públicamente en la televisión, donde dice dinero ahora y milagro después. Jamás Dios pidió eso. Eso es un abuso del texto y ellos tendrán que dar cuenta de eso. Vamos a Malaquías, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y una de las cosas que mira el Señor en el 10 y en el 11, dice, primero probadme. Una de las cosas que dice el Señor es que, ¿saben una cosa? Mira, yo te voy a hacer algo por ustedes. Porque a veces andamos como que es ¿cómo es que dice uno? Con una carta, ¿cómo dice uno? Una carta, un as bajo la manga, creo que es, ¿sí? Bueno, dice bajo la manga. A veces andamos con un as bajo la manga, como que si Dios no funciona, entonces haré esto. Y dice el Señor, probadme ahora en esto, dice el Señor, si yo nos abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y dice el 11, y reprenderé, no solamente el Señor, entonces, cuando mi corazón se una a esa ofrenda, porque de nada te sirve traer el 10% y tu corazón está lejos del Señor, eso de nada va a servir. Si mi corazón está lejos del Señor, puedes traer el 50, el 100, el 200% y nada va a servir, porque el Señor está mirando siempre y siempre mirará en mi corazón. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Une eso que me vas a traer, únelo con tu corazón, dámelo, dame conmigo. Ya miramos Proverbios 23-26, que usted lo puede buscar allá. Dame conmigo tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Entonces, si dice el Señor, probadme ahora. O sea, si tú te cedes a mí, el Señor, aquí es la única parte donde dice, pruébame. Mira, vamos a ver. Tú has sido infiel. Ahora pruébame para ver si yo soy infiel. Demuéstrame, pruébame para ver si yo soy infiel. Y no solamente dice eso el Señor, sino que dice que también al devorador, que devora,
Dice, y no destruirá el fruto de la tierra. ¿Sí ven? Dice el Señor de los ejércitos, aleluya, ni la vida en el campo. Y todas las naciones, mire, os dirán bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el Salmo, bienaventurado cuyo Dios es el Señor, de la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Por qué? Porque los que confían en Él nunca serán avergonzados. Aleluya. Jamás serán avergonzados. Jamás. Que confían en el Señor. Ay, pero mire, y yo estoy buscando al Señor y mire cómo me ha ido. Ay, ahora que estoy buscando al Señor, mire, entonces me han salido dolores hasta de los dolores. Ay, ahora que busco al Señor, entonces he estado más arrancado que nunca. Ay, entonces ahora, ¿cómo así? El Señor pide tu corazón. Tal vez tú lo que has querido es que el Señor de prosperidad te dé la sanidad. Y Dios no va a responder en esa sanidad si ve que tu corazón se va a ir de Él. Si el Señor ve que te va a hacer un milagro y vas a estar lejos de Él, el Señor no te lo va a hacer. Jamás el Señor quiere que tú estés lejos de Él. Y entonces, hermanos, no te va a cumplir eso. Otra de las cosas que quiero que, ya para ir terminando, y todas las naciones, dice, te dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, van a desearlo. Vuestras palabras contra mí, el 13 dice, son violentas, dice el Señor, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Porque han dicho, por lo demás, es servir a Dios, que aprovechen que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren lo que le dice. Las palabras que han dicho son duras. Son palabras duras. Han dicho palabras duras contra mí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dice, mire lo que dice. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado? Que el que dice lo malo, el que hace, entonces viene. Mire, pone a prueba al Señor, lo tienta y escapa. Pero mire lo que dice aquí. Entonces los que temían, el 16, al Señor hablaron cada uno a su compañero. Los que temían hablaron a su compañero, cada uno. Y para los que piensan en su nombre, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó. ¿Sí ve? Escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que le temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Fue un escrito, van a escribir los nombres de aquellos, de los que piensan en el Señor. El Señor, los que temían a Él, dice, bueno, yo voy a escribir un libro para ellos. Y serán para mí, si ven, especial tesoro. Todos o los que temían al Señor. Para mí, especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, va a haber un día en el que el Señor va a actuar. La gente pregunta, ¿dónde está Dios? Mire todo esto. Va a haber un día en que el Señor va a actuar. Y ese día, entonces ahí sí miren lo que va a pasar en ese día en el que yo actúe. Serán para mí especial tesoro. Y dice que los perdonará a ellos, a los que tememos al Señor, a los que está escrito el nombre, que ese libro memorial es el que el Señor habla, el libro de la vida del Cordero. Y están por ejemplo, si usted quiere buscarlo, por ejemplo, en ese libro que está ahí, por ejemplo, usted lo puede mirar, por ejemplo, en Apocalipsis 3:15, Filipenses 4:3, Apocalipsis 22:15, 21:27 y 21:27 habla de ese libro precioso del Señor, el libro de la vida. Y aquí entonces le está diciendo el 17, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo a quien le sirve. Entonces os volveréis, ¿sí ven? Entonces ahí sí, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo? ¿Sí ven? Cuando actúe. Y entonces ahí sí,
Cuando el Señor, si ven, y entonces os volveréis, entonces aquí os volveréis y discerniréis la diferencia. ¿Sí ve que el Señor va a hacer una diferencia? ¿Sí ve que sí, mis hermanos? Y que el Señor tiene un día para todo. Ahora la gente pregunta, ¿dónde está el Señor? Pero ¿sabe qué le voy a decir? Eso, que hay un pueblo que el Señor dice que sea el tesoro y lo está escrito. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Lo ha escrito el Señor esos nombres. Está escribiendo el nombre allí de cada uno de los que tememos al Señor. Y entonces ese día dice, serán para mí especial tesoros. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿De qué me ha servido servir al Señor? ¿De qué me ha servido? Mire, ¿de qué me ha servido? Ahora estoy más arrancado, enfermo. Mire cómo estoy. Ahora me ha ido mejor me iba antes. ¿Sabe qué va a decir el Señor? Va a llegar el día en el cual van a ver que esa es una diferencia muy grande entre el que le sirve y el que no le sirve. Van a ver las dos herencias de los que tocaron. Y ahora el Señor dice, porque el Señor no nos ha mentido. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Por qué se nos olvida eso? El Señor no dijo que nuestro caminar iba a ser de color de rosa. No iba a ser que nuestro caminar aquí en la tierra iba a ser de color de rosa. Jamás dijo el Señor eso. Porque dice, os los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dijo Él? Que confiáramos que Él ha vencido el mundo. No os dejaré huérfanos, el Señor lo dijo. Y dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Eso lo podemos ver en la vida de muchos de los profetas, en la vida de muchos que sufrieron por el nombre del Señor. Y no por eso ellos entonces dijeron, ay, el Señor fue infiel. Sino el Señor fue muy fiel. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, es de verdad hoy, y lo que siempre ha querido, porque siempre ha sido fiel, es dame, hijo mío, tu corazón. Si ven que el Señor no está buscando cuánto yo le pueda dar, porque ya Él se dio todo. Si vamos a dar proporcionalmente, como el Señor dice, entonces tendríamos que decir es hoy, Señor, ven, yo te he cedido mi corazón de verdad. Hoy. Cierra allí tus ojos, Señor. Padre, yo, ¿cómo estoy hoy delante de tu presencia? ¿Cómo estoy hoy delante de ti, Señor? ¿Cómo estoy hoy delante de tu presencia, Señor? Necesito de ti, oh Dios de los cielos. Necesito de tu luz, Señor. Necesito, Señor, que alumbres mis ojos, Señor, para ver. Y que si hoy, Señor, mi corazón no está, Señor, Padre, cedido a ti, oh Dios de los cielos. Si mi corazón hoy, Señor, no te pertenece, entonces, Señor, Padre, necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu fuerza, de tu sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Necesito que mi corazón entonces cederlo a ti, Señor. Abro mi corazón, Señor, para que tú, Señor, vengas y sigas haciendo esa obra en mi vida. Me llenes con tu espíritu. Hoy, Señor, tenemos un mejor pacto, Señor, porque el pacto que tú hiciste dice, ese es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Aleluya. Y antes de irme, quiero leerte para irme a Deuteronomio. Mira para que veas tú Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 30. Oh Señor, tú que eres grande. Versículo 6, dice el Señor en su palabra. 36. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, o sea, circuncidará el Señor nuestro corazón. Y el corazón de tu descendencia, estamos hablando de nuestros hijos, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, Señor.
Tú lo dijiste, esta fue tu promesa, Señor. Circuncida nuestros corazones. Circuncida. Haz que nuestro corazón responda a tu amor, a tu llamado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo, Señor, lo que no es tuyo pueda salir de nuestro corazón. Cedértelo en el nombre de Jesús. Circuncida el corazón de nuestros hijos a fin de que vivamos en ningún pacto, ningún Señor Rey, en ningún pacto alguien se ha comprometido así de esa manera. Que si alguien incumple, Señor, tú, oh Dios de los cielos, perdonarás. Dice tu palabra, Señor, que tú, oh Dios, volvemos a mí y yo me volveré a vosotros. En ningún pacto un Dios ha dicho algo tan tremendo, porque no son dioses sino solo tú. Tú eres el Dios todopoderoso, perdonador, y dijiste, y voy a circuncidar su corazón. Haz esa circuncisión para poder, Señor, amarte en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, les guarde, les ayude. Vamos a seguir reflexionando en el Señor, que la paz de Dios esté con ustedes. Y eso es lo que ha querido el Señor. Un abrazo, los extrañamos mucho en el amor del Señor. Muchas, muchas bendiciones. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor.